Bueno, Jonathan Viale, buenas noches. Buenas noches, Santi. Es una denuncia de Patricia Bullrich y la diputada Laura Alonso del PRO. Llama la atención que la hayan presentado tan cercanamente a las elecciones, hay que decirlo. Aparecen mencionados, por supuesto, espionaje de alguien de la CIDE que no mencionan, Antonio Stiuso y toda su familia. Cuando digo toda es cuñado, yerno, tenés de todos los colores. Todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Hay muchos periodistas críticos, Carlos Pani, Morales Solá, Nelson Castro, Majul, Haddad, Lanata, Magdalena, Leuco. Hay muchos políticos, Margarita Stolbizer, está Gil Lavedra, Wiener, bueno, hay conductores famosos, Rial, está Tinelli. Creo que esto merece por lo menos una aclaración. Hay una denuncia penal presentada, ¿sí?, ante la justicia, juez Casanelo, juez Canicoba Corral, hijo, Emiliano Canicoba. Por lo menos merecería una respuesta tranquila, mesurada del secretario de la CIDE, el doctor Oscar Parrilli, porque, bueno, los papeles están, aparecen nombre, apellido, número de documento, cuando vos te ves ahí es fuerte, la verdad que es muy fuerte. Entonces, la verdad que estaría bueno una aclaración del doctor Parrilli, porque si bien es cierto que los servicios de inteligencia se usaron históricamente en la Argentina y no hay que naturalizarlo porque es un horror con fines políticos, esto ya sería un paso adelante muy complicado. Margarita, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Qué lectura haces de lo que ha pasado, que es la noticia de estas últimas horas, no? Frente a la denuncia, creo primero lo que plantea Jonathan, explicaciones del secretario de Inteligencia. Segunda cuestión, investigar a fondo sobre la existencia del hecho y las responsabilidades. Yo tengo una opinión particular frente a la cuestión de fondo. Sinceramente creo que habría que desmantelar todos los servicios de inteligencia del Estado. La Agencia Federal de Investigación del Estado no sirve absolutamente para nada. Ha sido utilizado durante todo este tiempo para espiar, para perseguir, para hacer carpetazos. Sinceramente creo que no sirve, pero eso ya es una decisión más de fondo. Sobre el hecho, investigar y dar explicaciones. Sí, lo que resulta extraño, porque es cierto lo que decíamos fuera del aire, ¿no? Todos sabemos que escuchan a unos, a otros, a todos, no. Sí, el tema es que hemos naturalizado eso, y para lo que debería servir un servicio de inteligencia, si es que sirve para algo, es para esclarecer hechos que no se han esclarecido nunca. Por ejemplo, Nisman. Caso Nisman, para ir acá cerca. Te puedo dar un pequeño dato que suma para aportar algo que dijo recién Jonathan. Porque como uno nombra legisladoras opositoras, y este es un país que vive de política y de carpetas y de todas estas bajezas, acá lo que tenemos que decir que hay dos diputadas que van a la justicia diciendo que un ex agente de la CIDE, que supuestamente después de Nisman cambió, les entrega un sobre con toda esta nómina. O sea, no un invento de dos diputadas que se sientan, pensemos 100 nombres de minas y tipos para involucrarlos. Entonces aparece una persona que le entrega a dos diputadas esto. Las diputadas tienen supuestamente el nombre de un ex agente y además son las responsables ante la justicia de presentar esto. A ver, convengamos que sale de Alonso y de Bullrich, ¿no? Son dos diputadas. No son muy serias. No son muy serias. Ya no parte de dónde sale. No es muy serio de dónde sale. Pero más allá de eso. No es muy serio de dónde sale. No es muy serio de dónde sale. Diego, Las diputadas no son serias. Por empezar. Y a 3 días de las elecciones, Pablo, es raro. Suena a carpetazo. Si es así, es grave, digo, pero. Y si no es así, lo usaron 3 días antes. Bueno, hagamos una cosa. Pero María Eugenia Vidal dijo, toda denuncia que surja en época de campaña y tan pocos días de las elecciones, carece de valor y de sentido. Bueno, pero hagamos una cosa. Esto no tiene, hagámoslo después el lunes. Nosotros somos todos periodistas y tenemos que bregar por la libertad de prensa y terminar que en la Argentina, cualquiera sea el gobierno, aparezcan este tipo de situaciones. Hay dos diputados que se presentan a la justicia. Recién decía Margarita, hay que desmantelar los servicios de inteligencia. Sobre todo por eso que se planteaba recién, que es la naturalización de que hay un Estado que de manera ilegal está espiando a las personas. Entonces me parece que eso es lo que nosotros no podemos aceptar a esta altura, y creo que ese es el gran debate. Cuando el año pasado se discutió la creación de la nueva agencia, no se discutieron las cuestiones centrales de la inteligencia, que es qué información buscan, para qué la buscan y para qué la usan y a quién se la dan, y el tema de los recursos. Pues la verdad todo el mundo sabe la cantidad de recursos reservados que hay por detrás de esto. Esos dos temas no se discutieron cuando se creó la nueva agencia, y la agencia terminó siendo casi una agencia de colocación de militantes para ver si podemos ubicar, y así es la nómina de gente que se ha nombrado. Cuando vino acá el secretario
de Defensa, justamente nosotros le preguntamos por el tema del crecimiento notable que había tenido en estos últimos años. En estos últimos 8 años creció 400% el presupuesto en inteligencia militar. Y Agustín Rossi aquí negó enfáticamente que se utilicen recursos para hacer inteligencia interior, que está prohibido por la ley. A ver, yo lo que pregunto es, ¿tenemos alguna hipótesis de conflicto? ¿Alguna guerra inminente? ¿Algún problema en las fronteras para que el presupuesto en inteligencia haya crecido 400%? Le pregunto a Eso no, ese fue nuestro argumento cuando se discutió. Un país que no tiene hipótesis de conflicto no tiene por qué utilizar una agencia de investigaciones y de inteligencia que termina usándose para lo interno. Además, hay que comparar siempre el aumento del presupuesto destinado a estas áreas con lo que ha aumentado el resto del presupuesto para las otras cuestiones. Cuando uno mira el presupuesto destinado a la Cedronar, aumenta el 8%. El presupuesto destinado a la salud aumenta el 8%. El presupuesto destinado al equipamiento militar para estas áreas aumentó el 400%, ¿no? Cuando uno lee el ejecutado del presupuesto es mortal, ¿no? Y ahí cuando se le cae la careta del relato al gobierno es cuando uno mira los números. Es importante porque ella hablaba exclusivamente del tema de Agustín Rossi, que es otra parte. Sí, sí. Son los servicios vinculados al ejército, marina, que también existen. Todavía no explicó este gobierno el plan X de Gendarmería de hace unos años atrás. Este gobierno no ha explicado por qué Milani tuvo el desarrollo que tuvo a lo largo de los últimos tiempos. Entonces me parece que es casi un concepto que este gobierno ha utilizado la inteligencia, creo que mal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hace el ciudadano común, como nosotros, que somos periodistas, pero en realidad somos ciudadanos comunes, ante un abuso del Estado si esto fuera cierto? ¿Qué defensa tiene cualquier ciudadano común cuando, por ejemplo, le matan a un fiscal del Estado, como puede haber sido Nisman, y acá no ha pasado nada? Justo Alonso y Bullrich, acá, mira, Diego, yo una vez, ¿te acordás? Yo te diría que cierres un poquito la boca. ¿Por qué? ¿Porque vos me lo ¿Vos te acordás cuando una... No, porque es mejor. ¿Vos te acordás cuando una vez yo te dije que vos la información que tenías venía de los servicios de inteligencia? Sí. Y vos te ofendiste. Sí, me ofendí porque es simplemente ir a YouTube y buscar lo que busqué. Sí. Bueno, como vos dabas la información, venía de alguien que estaba cerca de los servicios de inteligencia. No te digo que vos estuvieras ahí, te digo, te venía de cerca. O vos te preocupabas por buscar todo en YouTube. No, fácil, Silvia, hace 50 segundos. No, mira, estás diciendo una pavada. Y aparte, ¿por qué me obligas a callarme? Porque te digo déjalo aparte. Hoy estábamos discutiendo muy seriamente que no podemos hacer de esto algo más de lo que pasa en la Argentina y que no importa. En este callo del que vos hablás muchas veces, cada vez aceptamos más cosas que están mal. Y no puede seguir pasando. O sea, no puede seguir pasando que nos acostumbremos a la corrupción, a la falta de explicación, a los números que son mentira, a los números que son mentira, a los números del INDEC que no son ciertos. Es decir, es como que se ha enquistado en el país una forma de ser y una forma de hacer la política que no está bien. Sí. No, por supuesto. Lo primero que quiero de todos modos es por lo menos no permitir que se anule la denuncia que se han hecho cuestionando a las dos diputadas que la hicieron, ¿no? Claro, yo creo que sinceramente la respuesta a la pregunta de Silvia de qué es lo que hace un ciudadano común frente a esto es denunciar. Eso es lo que corresponde, que haya un juez que intervenga, que investigue y en tal caso determine las responsabilidades que están en la lista por una actividad que es ilegal. Eso me parece que es lo que corresponde. Hoy ya hay una justicia que está interviniendo y me parece que es así. El problema es cuando naturalizamos muchas de estas cuestiones, porque tampoco hay que olvidarse que alguna vez Macri utilizó servicios de inteligencia privados para terminar espiando a su cuñado. Entonces el gran problema también es que hay que poner la vara siempre en el mismo lugar. Las cosas no son buenas o malas según quien las utilice. Los servicios de inteligencia o el servicio de espionaje ilegal no es bueno o malo según quien lo haga, ¿no? Lamentablemente naturalizamos demasiadas cosas, esta idea generalizada, y bueno, todos roban. La verdad es que esto no es así. Me parece que no hay que aceptar, se puede gobernar, se puede gestionar y hacerlo con honestidad y con transparencia. Y además esa idea también de que en otros países se hace, ¿no? Entonces corruptos hay en todos lados, ¿y por qué no va a haberlos acá? Bueno, en otros lugares terminan presos, porque a veces el gran problema que hay con esto, que es un delito, empecemos diciendo que esas actividades son ilegales. Entonces, cuando las actividades son ilegales, lo que debe haber por detrás es una justicia que actúe frenando o sancionando la ilegalidad. Ahora ahí aparece el otro problema, que es el vínculo demasiado íntimo que en nuestro país tiene la justicia federal con los servicios de inteligencia, ¿no? Sí, por favor. Lo que me están diciendo de tribunales es que va a actuar en estos momentos el juez Canicova Hijo y le va a pedir un pedido de información urgente
a la Secretaría de Inteligencia, la AFI, comandada por el doctor Parrilli, para que aclare, porque los nombres, por lo que me dicen en tribunales, primero que están con número de documento, con nacionalidad, con fecha de nacimiento, con nombre y apellido real, y eso llama la atención. No parece hecho... Lo que tendría que estar haciendo es ahora un allanamiento. Lo otro digo que me parece... El juez es Casanelo, el juez es Casanelo. No, son dos, Casanelo y Canicova Hijo, son dos jueces. Son dos distintos. Sí. Una cosa de lo que decía Débora que me parece muy importante. El gobierno creó, y me parece que no tenemos que mirar para otro lado con esto, una CIDE paralela. Lo voy a decir bien clarito y bien fácil para que lo entienda todo el mundo, con un señor que se llama Milani y que por suerte el gobierno echó. Y digo no por suerte, lo echaron en un momento de campaña electoral. Recién, sí. ¿Cómo lo hicieron? Rompen con Estiuso. ¿Por qué? Por la causa Irán, antes que la muerte de Nisman. Estiuso tenía una idea de la causa AMIA que es Irán. El gobierno rompe con Estiuso. Estiuso empieza a pasar información, a ventilar información de causas sensibles. Causa Chicone, causa Otesur, causas muy complicadas para el gobierno nacional. En ese momento el gobierno pone ¿cuánto? 600 millones de pesos nunca, récord en la historia en inteligencia federal. Más que la Policía Federal, más que Gendarmería y más que Prefectura y más que la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La Dirección de Inteligencia Militar se transforma con un equipamiento bestial. Hace un punto, ¿y se acuerdan cuando Cristina en un discurso dijo que estaba siendo espiada? Sí. Bueno, es que Santiago deberíamos contemplar... No, pero eso supuestamente es un dato que le arroja esta supuesta inteligencia. Lo que digo lo último es que compran un equipamiento, y esto está comprobado, Phantom 31.500, interceptor de fibra óptica, sistema de intercepciones OFEAR, como nunca había tenido el ejército. El ejército, ¿para qué? Si el que tiene que hacer espionaje, como decía Stolbizer, es la CIDE, o la AFI, o como quieran llamarlo. ¿Para qué? Bueno, como una estructura que reemplazaba a lo que antes le daba Estiuso. Respecto de lo que decía Santiago, tenemos que contemplar la posibilidad, y creo que es maduro contemplarlo, que la CIDE no trabaje en pleno para el Estado, sino que un grupo de la CIDE trabaje para la CIDE, haga negocios para la CIDE, opere para la CIDE y no para el Estado, y no se ocupe puntualmente de lo único que se tiene que ocupar, que es precisamente velar la seguridad del Estado Nacional y por supuesto de todos los argentinos. Por ejemplo, Olivera, por ejemplo, de Narváez, por ejemplo, Massa, y también por ejemplo, creo que tendríamos que contemplar, ¿me dejas terminar? Gracias. La fecha puntual de la lista, que hasta donde... También me parece sospechoso que habiendo una lista y teniendo en cuenta que podría ser cierto que un ex agente de la CIDE la entregó a las dos diputadas, ¿por qué no la entregó con fecha? ¿Por qué ellas no salieron a decir la fecha es esta? Porque también hay que tener en cuenta que en un momento fue removida la cúpula de la CIDE. Entonces, suena lógico tal vez que ante operaciones como esta, CIDE espiando periodistas, políticos y personas aparentemente no afines, porque no todas son afines. Como una operación. No, quiero decir... Tal vez esto es cierto, y en su momento las personas que hicieron esto fueron las personas removidas por el gobierno nacional antes de la muerte de Nisman. Pero vos crees que... ¿Por qué no? Yo no tengo la fecha de la nada cambia. Porque en enero muere un fiscal que no sabemos cómo murió todavía, Estiuso se lo fue por la frontera, la doctora Fein, un papelón tras otro, una situación insólita. Cambiamos la CIDE. Armamos un nuevo organismo. ¿Ustedes creen que este nuevo organismo, donde se habló de gente no muy capaz para ese tipo de cargos... Se habló de eso, vos lo tenés comprobado, ¿lo sabés? No sigue trabajando en este tipo de funciones porque Paulo, todos los gobiernos en Argentina que iban a asumir cargos disfrutaron que no de los carpetazos. Pero se habló también, Paulo, y esto sí es grave también de parte del periodismo al cual pertenecemos, de personas que iban a asumir cargos en la CIDE que ni remotamente cerca de estar por asumir cargos en la CIDE estaban. Pero hay una nueva CIDE. Hay una nueva CIDE en la Argentina. ¿Cómo actúa esta nueva CIDE? ¿Es la de esta lista? Un minuto. Por favor. No, lo que quiero es agregar un dato. No nos tenemos que olvidar, además, que en el Congreso existe o debería existir una comisión bicameral de control de los servicios de inteligencia. Esta comisión no se reúne nunca, jamás. ¿Quién es la componente? Mayoría oficialista, ¿no? Hay mayoría oficialista, por supuesto, que son los responsables de que eso se reúna o no se reúna. Entonces hay un gran problema, que es que hoy no hay nadie que controle a los que teóricamente nos controlan. Y hay algún otro datito que quiero aportar en relación a esto, que es la naturalización. Claudio Saboya, que es un periodista, presentó un libro que se llama Espiados, donde justamente es un trabajo de investigación muy importante. Él inicia el libro contando una anécdota que es para quedarse helado. Dice que en una reunión el año pasado de empresarios pesaditos, con la ministra de Industria, ellos se quejaban por un conflicto que había con los gremios, en realidad, que les hacían problema. Y la ministra de Industria, muy suelta de cuerpo, frente a todos los empresarios, dijo: pero díganme, ¿acaso ustedes no les espían el Facebook a sus empleados?
Es terrorífico eso. Los empresarios, que no había ningún bebé de pecho, casi se mueren frente a eso. La ministra diciéndole, no les pían una cosa tan natural, pero insisto, cuando se naturaliza lo ilegal, ¿no? Llegar a ese punto. Pero esto es para obtener poder, para el famoso carpetazo, claro. del cual estamos muy acostumbrados. Hay ejemplos. Hay ejemplos. Sí. ¿Alguna vez alguien se preguntó por qué la presidenta, por qué Casuriaga, por qué el Archer no le pudieron pedir la renuncia a Estiuso? ¿Alguien se lo preguntó? ¿Por qué la presidenta tuvo que poner a Parrilli? Pregúntenselo. ¿Saben cuál es la respuesta? Porque el gobierno, Néstor primero y Cristina después, se abastecieron de Jaime Estiuso. Claro. Como 1, Operación Olivera, cuenta en Suiza. 2, Operación de Narváez, efedrina. 3, Operación Massa, asalto en el country, Malena el otro día. 4, Operación Scioli llegando a Miami. La cámara esa rarísima que no era del aeropuerto de Miami, y Scioli llegando, y Karina Rabolini, que se lo podemos preguntar, diciendo, ¿qué es esta cámara que hay acá? Y Scioli metiéndose en una tráfica. Todo eso, ¿de dónde salió? Y Nisman. Perdón, bueno, Nisman, Santiago. Sí, por favor, más Jaime. complejo. Sí, no, yo la falta de control, la falta de institucionalidad que este gobierno es casi genética, es uno de los grandes problemas, porque este tipo de cosas puede pasar en cualquier lugar del mundo, pero tienen que estar los controles y de hecho están las estructuras para poder controlarlo. Yo hace 4 años estoy en el Senado de la Nación, nunca se reunió esta comisión específica que es reservada, que hay que tomar juramento para no transmitir información especial, pero no se reunió nunca. Entonces, solamente se reúne para cambiar las autoridades, que obviamente son... Ahora hay profusa información. Sí. Todos los gobiernos usaron a la CIDE, está la famosa anécdota de que cuando Kirchner llega a la CIDE le dan la carpeta, con su carpeta, con toda su información. Explicarle a la gente para qué sirve, porque hablamos mucho de la CIDE. La información es poder. Para eso quiere la CIDE, para poder. Para el famoso carpetazo, para qué el poder. Si le estoy hablando. O para tener agarrado a un político, un candidato, para tenerlo agarrado y chantajearlo con la información. Por eso, como están esos mecanismos estaban aceitados en la CIDE con todos los gobiernos, cuando Kirchner asume un nuevo presidente, seguramente también le pase a Scioli, a Massa, a Macri, al que gane, le dan la carpeta suya para que vea como signo de lealtad. Acá tenemos... ¿Signo de lealtad? Claro, de lealtad. Bueno. Darle la eso no es lealtad, Paola, eso es ojota. No, esto le dan la carpeta con esa información para decirle, bueno, ahora trabajamos para vos, tu carpeta la guardamos. Un dato llamativo del Estado es que no hay oficialistas en el Estado, ¿no? A mí eso me llama mucho, yo digo que no les interesa lo que hacen los propios, es medio raro eso como dato. Para poner un minuto, porque es cierto lo que hablamos recién con Margarita fuera del aire, que llama mucho la atención, es hasta casi anecdótico, paradójico, el tema de que no haya nadie del Estado. Bueno, está Milani, pero chicos, debería haber muchos más personajes de la... ¿O acaso alguien cree que no les interesa espiarse entre ellos? Claro, eso genera muchas dudas de lo auténtico que puede ser o no precisamente la lista, porque tengamos, chicos, Paola, sin desmerecer lo que acabas de decir, muchos interpretamos lo que acabas de contar no como un gesto de lealtad, sino como un gesto más bien extorsivo. Y tampoco podemos creer que solo espían a personas que, en apariencia o algunos en convicción, están enfrente a la vereda del gobierno. ¿Qué te pensás? ¿Que la CIDE, si espía a todos estos, no espía a los demás? ¿No espía o no teme o no está atento a los que están adentro? No, sí, la CIDE tiene su propio poder estable que también juegan para ellos. Es lo que a mí me hace dudar aún más de la veracidad de la lista, precisamente. Ahora, recién hablábamos de naturalizar, ¿no? ¿Con qué Argentina se va a encontrar cualquiera de ustedes, el que gane? Está claro que hay un deterioro muy grande del funcionamiento de las instituciones. Esta es una demostración, pero no es la única. El presupuesto aprobado como se aprueba, con años de emergencia económica, el abuso en el manejo de los decretos de necesidad y urgencia que sirven para cambiar partidas de miles de millones de un día para el otro, la falta del funcionamiento de una justicia independiente, con una justicia muy comprometida aún con las malas prácticas, sinceramente el deterioro de nuestra institucionalidad, la crisis de un sistema federal que ya no existe, las provincias no reciben lo que tienen que recibir y a un gobierno central que se apropia de los recursos, por donde uno lo mire. El gran problema es que el debilitamiento de las instituciones abre una grieta por donde se cuela el crimen organizado. Y eso es lo que ocurrió en la Argentina. El aumento que nosotros tenemos del crimen, que tiene vinculación con el lavado de dinero, con el narcotráfico, el crecimiento de todo esto, es lo que se mete en esa grieta que dejan las instituciones cuando no funcionan, ¿no? Una cosa... Para un minuto, porque ya que la tenemos a Margarita acá, tenemos las declaraciones de Campanella, porque no sé si lo habrás escuchado, pero estas últimas semanas han sido bastante agitadas. Se ha hablado mucho del voto útil
Y escuchen lo que dice Campanella con respecto a la figura de Margarita Stolbizer y su voto. Mirá. Stolbizer versus Campanella. La candidata del espacio Progresistas criticó duramente al cineasta por su planteo del voto útil. Otras voces se sumaron al tema. Tweets de Juan José Campanella. Solo hay dos melodías, kirchnerismo y Cambiemos. Todo lo demás es ruido. Votá en primera como si fuera balotage o puede no haberlo. Me parece que es una concepción poco democrática, porque todos los votos son útiles. Señor Ruido, la verdad es que prefiero valorar a Campanella por su metegol que por sus opiniones políticas. No creo en el voto útil, creo que la gente puede llegar a terminar votando a alguien en quien no confía, en quien no cree, en quien ideológicamente no lo representa. No lo llamo voto útil, lo llamo voto táctico o voto político. En la política tenemos que razonar, uno tiene que elegir el objetivo final del país que busca. Hay gente que no piensa ni como uno ni como otro. Impulsarla o querer convencerla de que la solución va por ahí es realmente un poco obviar el verdadero sentimiento, el verdadero deseo de esa persona. No deja de darme un poco de lástima, porque yo lo veo a Campanella atormentado. Él está como sufriendo la situación. Mucha suerte. Comencemos algo nuevo. Stolbizer con igualdad y decencia. Somos progresistas. ¿Vos pensás que tal vez, por más que tengas el corazoncito con Margarita o con Hermes Wiener, tal vez te convenga votar a quien pueda derrotar al kirchnerismo? Exactamente, creo que muchos piensan lo mismo. Yo votaría a Margarita Stolbizer si supiera que tiene chances de ganar, como fue en las PASO, si supiera que tiene chances de ganar. Uy, Margarita, este llamado voto útil y un personaje, un tipo tan respetado como Campanella que dice, yo la votaría, pero tengo que votar a Macri porque es el famoso voto útil. Sí, a ver, yo soy una persona a la que aprecio y la verdad es que no me gusta que me pongan en el versus con Campanella, lo respeto mucho. Ahora, me parece que hay un error conceptual muy fuerte. Esta idea primero de que hay solo dos melodías. La verdad, hay mínimo 6 y me parece que la gente tiene que realmente votar acompañando sus convicciones, sus ideas y obviamente esa diversidad. La democracia se nutre de lo diverso y de lo plural y eso es lo que se manifiesta justamente cuando uno vota. En democracia uno tiene que votar con libertad y sin presiones. Y esto es una forma de intentar ejercitar una presión con algunos, instalándole la idea del miedo. Él vive con mucho traumatismo el kirchnerismo en realidad, y esto es lo que lo tiene tan agobiado y me parece que termina disparado para cualquier lado. Yo creo que en democracia primero todos los votos son útiles porque todos contribuyen a construir esa diversidad. Y después que también me parece, para nosotros esto es así, el voto útil y un poco es la consigna de nuestra campaña. Nosotros decimos, cuando vayas a votar no votes pensando en mí, vota pensando en vos, cuáles son tus ideas, tus sueños, pensá en tus hijos, y entonces cuando vos votes a aquel que representa tus ideas, ese es un voto ganado, porque en realidad lo otro es ser útil a alguien. Y yo digo, ¿qué va a pasar el día de mañana si eso que hoy es útil los termina traicionando? ¿Para qué números, Johnny, por favor? No se pueden dar encuestas por el tema de la veda, solo quiero dar una frase que va a resumir un poco lo que podría expresar con números. Mirá Carlos Zanini. Hacela grande como tu viejo. Mirá la carepillo que pone. Sí. Está en modo que en un país que se cumple todo, no en un país tan Suiza. No hablemos de números. No, Virauta, si nos quejamos porque Cristina no, ya sé, viola pero el en un país tan ordenado, seamos respetuosos. Esto hay que cumplirlo. Esto hay que cumplirlo. El resto nos cagamos en todo. No es doble discurso. Estoy diciendo que uno es serio. Uno más, uno menos. Carlos Zanini dijo hoy, no sé si vamos a ganar en primera, segunda o tercera vuelta. Pero vamos a ganar. Dijo, por primera vez en mucho tiempo, por primera vez, el oficialismo abrió la ventanita, la mínima posibilidad de que ocurra una segunda vuelta. Una cosa muy corta con respecto al voto útil. Trabaja mucho sobre la culpa. Muy interesante para un psicólogo esto, porque te hace pensar a vos que si no votás al segundo, al que le puede ganar a Scioli, estás despreciando Pero ¿sabes por qué yo te lo preguntaba? Porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué va a pasar con esos votos? Que la verdad, el porcentaje que tiene Margarita, ¿qué van a pasar con esos con ese voto? Yo creo que es cautivo tu voto, hay gente que te sigue, que cree en vos, pero en la instancia del famoso voto anticano,
Sí. Ahora, está muy claro que el balotaje es justamente para elegir entre dos el que más nos gusta o el que menos nos disgusta. Lo que hay que intentar es no adelantar eso. Campanella dice, voten ahora como si fuera el balotaje. Porque puede no haberlo, dice él. Pero es interesante, Margarita, porque hoy también, además de Campanella, hay un manifiesto de intelectuales y artistas por el PRO, que la verdad es que si uno lee el listado, son todos intelectuales y artistas progresistas que siempre apoyaron a Stolbizer, a Wiener, que estaban con UNEN hasta que implosionó, que es un voto de centro-izquierda, que paradójicamente dicen vamos a votar a Macri y vamos a cortar boleta por los diputados, por la lista de progresistas, porque ideológicamente estamos cerca de un sector que ha perdido hoy capacidad de llegar al gobierno. Y el razonamiento que a mí me pareció un poco más descabellado, y le quería preguntar a usted en su perspectiva, es cuando sostienen que si hay una posibilidad de quebrar la hegemonía de un partido gobernante, que es el que hasta ahora ha estado en el poder, a través de Macri, un periodo de 4 años, y si hace las cosas bien serán 8 o no, ahí usted podría entrar dentro de 4, dentro de 8 años, cuando se rompa esta hegemonía gobernante que tenemos desde hace tantos años. A mí me parece además, porque esto se ha instalado como una puja y una tensión de los que terminan sufriendo el voto, ¿no? Pues Campanella, como muchos otros, en definitiva, lo que dice, a mí Macri no me gusta, la verdad me termino tapando la nariz porque yo soy progresista, esto no va conmigo, pero para evitar lo que considero un mal mayor, termino votando acá. Va a obtener un voto sufrido. De la misma manera me pareció el editorial de Berbisky del domingo, que despotrica contra Scioli, le dice de todo a él y a su gabinete, pero después dice, me taparé la nariz también y terminaré votando. Yo digo, ¿cómo puede ser que sufran su voto? Si algo tiene de extraordinario este momento, y yo digo, uno tiene que tratar de vivirlo positivamente, hay un gobierno que se va, terminó su etapa, se abre entonces el inicio de una etapa de una Argentina distinto. ¿Cómo no tomar esto positivamente, propositivamente, para discutir el proyecto de país? Pero para vos, Scioli, es otra cara. Un voto positivo, en realidad. Pero para vos, Scioli, Margarita, es otra cara. Pues yo te digo una cosa, en el 2003, por ejemplo, siempre votamos así. Yo voté a Néstor Kirchner porque no podía aguantar que Menem fuera más presidente de este país. No, perdón, no nos va así. Yo creo que es muy bajo la línea de las PASO, porque te lo digo con todo respeto y te banco, ¿sabés por qué? Porque sos honesta y no hay muchos dirigentes honestos en la Argentina. Pero creo que si vos tenés 3 puntos y hay 3 que tienen 40, 30 y 20, uno termina desde su lugar, y te lo digo con todo el cariño y el respeto que te mereces, uno termina siendo funcional al primero. Porque vos decís que te vota vos, el domingo sufre porque perdió también. No, pero que arreglen con Massa, si hace 2 años estuvieron juntos. ¿Quién? No nos echen la culpa a nosotros. Massa y Macri. Bueno, ustedes en algún momento también estuvieron mezclados con otros. Pero con Macri y con Massa no. No hay puros acá. Nosotros aguantamos el archivo de fotos y de historia con Margarita. No nos va a encontrar ninguna foto rara nosotros. No, rara no. Ni ningún frente raro. Pero estuvieron con Carrió, estuvieron con Wiener, estuvieron con Pino Solana. Son los que seguimos estando con Wiener. Carrió, un problema de Carrió en los últimos tiempos, ¿no? No, me parece un poco esta cuestión. Yo creo que hay que mirar hacia adelante y no hay que dejarse entrampar con esta lógica que termina siendo muy perversa, sin ninguna duda. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar este momento, que votar por nuestras ideas. Y lo que plantea Jaime, frente a, desde luego, las acusaciones que nos hacen a nosotros, dicen, Margarita es funcional a Scioli. Nada ha sido más funcional a Scioli que romper el UNEN, que era el frente que venía a ser la alternativa. Nada ha sido más funcional a Scioli que negarse a una unidad de Macri y de Massa que tenían bastante que ver entre sí. Eso ha sido Carrió quien impidió esa posibilidad. Entonces, háganse cargo ustedes de lo que han hecho. Yo estoy convencida, además lo digo porque me pasa en la calle, que represento un conjunto de pensamiento y soy referencia de un conjunto de ideas. La gente me para por la calle y me dice, menos mal que están ustedes, porque de los otros 3 no tendría a quién votar. Son tan parecidos, tan igualitos los 3 en las cosas que presentan. Todos sabemos perfectamente que los 3 muchas veces estuvieron a punto de estar juntos. Entonces, la verdad, hoy lo único diferente en el escenario electoral somos nosotros. Si nosotros no estamos, hay una cantidad de gente, poca, mucho, no importa. Hay gente que no tiene a quién votar. Entre ellos pueden hacer el cambio de votantes tranquilamente, porque para la gente sabe que son más o menos lo mismo. Uno los escucha. La pregunta es, ¿qué tienen de diferente con Carrió, con Sáenz, que estuvieron en UNEN y ahora no están? Digo, algo los llevó a unirse, estar tanto tiempo por la propositiva de un proyecto diferente. O sea, en definitiva, termina siendo incoherente que estuvieron todos juntos, que eran muchos candidatos
y les terminan dando la razón a los que decían que era un conjunto de ideas todas opuestas con el simple hecho de oponerse a algo. Está proponiendo, que me parece muy bien, la felicito y creo que tienen que hacer, aunque Vilouta proponga el voto inútil, que tiene que ser un voto propositivo y no en contra de, y sin embargo cuando era UNEN iban en busca del voto en contra de. Nosotros nunca integramos el UNEN con la intención de ser contra, sino al contrario. Siempre lo hacemos desde esa perspectiva positiva, que es aportar hoy a un debate desde una diferenciación de proyecto de país. Yo me diferencio con el proyecto de Scioli, de Massa y de Macri en una cantidad de cuestiones. Lo otro tiene que ver con esto, quienes cambiaron fueron Carrió y Sanso, el radicalismo, que terminaron decidiendo la búsqueda de un atajo para arreglar por 2 cargos en algo que les parecía que era mejor. La verdad es que la claudicación al proyecto no la hicimos nosotros. En un momento nos subimos a un escenario y todos firmamos un acta. Nosotros, como dice Jaime, resistimos el archivo y seguimos diciendo hoy las mismas cosas que firmamos. Ellos firmaron un día y borraron. Nos bancamos este escenario que no es fácil, porque largamos tarde, porque es triste. Personas que dicen, hoy anoche una periodista conocida, no decir el nombre, me dice, Branca, ¿qué crees que va a pasar en la selección? ¿Va a ganar primera vuelta? No. Me dice, a mí me gusta Margarita, pero no voy a votar a Macri. ¿Por qué? Porque Macri es el único que le puede ganar a Scioli, que encima es erróneo, porque el único que le puede ganar a Scioli, si hay una segunda vuelta hipotética, es Massa, porque el macrismo va a votar a Massa. No lo sabés. Un masista, también, no lo sabés. Pero esto es real, un masista se pasó de Narváez. Hoy levanto el teléfono de niño en mi casa y dice, no va a votar a Macri. Hablando del conductor, por favor, levanto el teléfono en mi casa y dice el mensaje, ¿sabés que Massa es el único candidato que le puede ganar? Y yo pensaba, ¿quién habrá pagado esto? Es cierto eso. Que te lo decía. Hablamos de Rosa Margarita y lo va a votar a Macri. Hablamos mucho de Elisa Carrió, hoy anunció que se jubila. Tuvieron mucho que ver en el pasado con Margarita Stolbizer, pero las dos tomaron caminos diferentes. Hoy Margarita está con nosotros y Carrió está así, mirá. Carrió y una nueva predicción apocalíptica. La diputada de Cambiemos vaticinó un posible fraude para este domingo. Si nosotros estamos en el 30% y este hombre Scioli está en el 38% y Massa no llega, lo que estoy diciendo es que 3 o 4 puntos para nosotros y 3 o 4 puntos de Massa son la posibilidad no solo del balotaje, sino de incluso poder ganar en primera vuelta. O pueden ser la posibilidad de no entrar en balotaje si hay fraude. ¿Usted dice que va a haber fraude en la elección del domingo? Sí, del 1 o 2% sí. Entonces, yo llamo a la sociedad a jugar esta vez así. A mí no creo en el voto útil, no creo, pero sí en el voto necesario. Yo no es nada contra Margarita, al contrario, no es nada contra Margarita, voten sus diputados, pero tratemos de asegurar el balotaje. Yo ya estoy fuera, yo he dado 20 años de mi vida de lucha, estoy con 2 años más de diputada, no estoy buscando un cargo, al contrario, no voy a ser embajadora, no voy a ser ministro. En un momento decían que Macri le ofreció una embajada para tenerla lejos. No, yo en su momento le pedí una embajada para no molestar, pero él decidió quedarme, me jubilo ahora el año que viene, la decisión es irrevocable. Me jubilo a los 60, después yo voy a hacer política con cargos o sin cargos. Que no haya balotaje sería terrible para la Argentina, sería una derrota terrible y habilitaría al gobierno a hacer peores cosas de las que hizo. Por eso yo llamo a votar la fórmula de Cambiemos y de Macri. Recién decía Carrió, hablaba acerca del balotaje. ¿Sería terrible? Yo creo que va a haber balotaje, sobre todo porque me da la impresión que después de la PASO ninguno de los candidatos salió del planchazo que tienen. Y esto es un indicativo de que ninguno entusiasma demasiado. Hoy esta realidad que yo me encuentro de la gente que dice que termina definiendo su voto más en contra de algo que porque alguien le genere entusiasmo. No tienen ni ilusión en los mismos que van a ir a votar. Ustedes fíjense cómo ha ido cayendo la democracia. Cada vez es menos la gente que vota, más los que concurren a votar solo porque creen que es obligatorio. Y muchísimo más los que van y votan y no creen ni siquiera en aquellos a los que votan. Esto es terrible. Por lo menos nosotros decimos, el núcleo ese que nosotros tenemos es gente que cree, que comparte. Y que además, como decía Jaime, la verdad es que nos hicimos cargo de esto. Yo siempre pienso que la revolución cultural que uno tiene que poder producir es la de hacerse cargo. Dejar de echar culpa, de mirar a los demás y uno hacerse cargo de lo que les toca. A mí me tiraron esto por la cabeza. Todos lo saben, no descubro nada. La verdad es que yo acompañaba en su momento que Wiener o que Cobos incluso pudieran estar en una fórmula y de repente me dijo Cobos que no, me dijo Wiener que no, en el mes de abril, cuando los candidatos habían iniciado una campaña, habían desplegado una cantidad de recursos, me hice cargo y la verdad me hago cargo en función de dejarles a los más jóvenes. Yo
no soy grande. Ahora, la verdad lo que quiero es dejar una bandera parada en un lugar donde los jóvenes tengan de dónde agarrarse. Si yo me hubiera entregado, hubiera ido con Macri como muchos me proponían, la verdad es que todo era lo mismo. ¿Cómo financiaste una campaña, Margarita? Vos decís, casi es una... Santiago... Lo tuyo ha sido como casi el Quijote, ¿no? Pero fantástica pregunta. Con los recursos del Estado, que no son pocos. Si el Estado me está dando, solo para esta segunda parte de la campaña, más de 20 millones de pesos, yo considero que tengo que poder hacer esa campaña. Y la puedo hacer. El que gasta más de esa plata es una obscenidad, es una grosería. Con 20 millones de pesos... Todo menos vos y el Caño y Rodríguez A. Pero se puede hacer una campaña. Yo te puedo asegurar que hoy no hay nada que yo tenga que decir hoy, no, miren, no lo pude hacer porque no tenía más plata. No pude poner 5 carteles más, no pude contratar otra cosa. No, no es así, porque el problema además es que en el medio del financiamiento de la campaña se termina colando mucha de la plata que se guardan en los bolsillos también, sumado al despliegue a veces obsceno y grosero de campañas que terminan aturdiendo a la gente. Creo que lo que se hace, si todos respetáramos los límites a los tiempos y los gastos de campaña que las leyes dicen, tendríamos campañas mucho más normales. Ahora, escúchame una cosa, Margarita, sos una mujer, tenemos una presidente, una mujer que está terminando su mandato. ¿Cuáles son las virtudes y las falencias o las contras del gobierno de Cristina? Hasta por una cuestión de género te lo pregunto, ¿no? ¿Qué cosas te identifican con ellas y destacás de su gestión y qué le faltó? Trato de apartarlo de género porque yo me ilusioné con Cristina como mujer presidenta, sinceramente, con su compromiso de mejora de la calidad institucional. Hoy me siento defraudada por ese compromiso. El gobierno ha tenido algunas cosas buenas, yo he destacado en alguna oportunidad, me parece que todo lo que ha sido la jerarquización del área de la ciencia y de la técnica en un país donde los científicos se iban de la Argentina, hoy la verdad es que tenemos un área importante jerarquizada en presupuesto, los científicos se quedan, esto nos ha permitido lograr un lugar en el mundo de reconocimiento. Creo que son cuestiones importantes que uno tiene que rescatar, no son las que más comúnmente se dicen. Y obviamente hoy el saldo de un gobierno que se va y nos deja 12 millones de personas pobres, 25% de inflación, 1 millón de chicos que no comen lo suficiente en un país como el nuestro, la verdad es que el saldo es absolutamente negativo. Y no me meto en las otras cuestiones que mencioné antes, que es el deterioro institucional, el enorme problema con el narcotráfico que se debe a las complicidades y a la corrupción, el problema de la corrupción como parte de una práctica que se ha ido naturalizando. Yo creo que hay muchas cosas por corregir. Ahora, también depende en gran medida de cuál es la voluntad que la sociedad ponga. Por eso, esta idea del voto útil es una forma de desentendimiento de lo que nos pasa. Y si algo tiene que hacer la ciudadanía es hacerse cargo. Y hacerse cargo de ver cómo saneamos esta situación, pero cómo lo hacemos positivamente y salimos para adelante. ¿Y con respecto a la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires es un desastre y en esto digo la verdad, todos saben, me acuesto y me levanto todos los días en el conurbano, no tengo asesores que me cuenten lo que pasa. El gobierno de Scioli es un desastre por donde uno lo mire. La seguridad, la justicia, los caminos, las rutas, las escuelas, los hospitales. Ahora, el gran problema es trasladar eso como fracaso de gestión hoy al gobierno nacional. Scioli tiene 100% más de policías de lo que tenía cuando asumió hace 8 años atrás. Sin embargo, el delito aumentó 30%. Uno ve la propaganda, nunca hicimos más, lleno de policías. Ahora hoy tenemos más delito, más violencia, delincuentes más peligrosos, más consumo de droga. Evidentemente la solución no era llenar las calles de policías ni las cárceles de presos. En algún momento hay que empezar a reaccionar dónde está el origen del conflicto que tiene que ver con la inseguridad. Gracias por estar así para hacer, Jaime, por favor. Yo hace 10 años me preparo para ser candidato a gobernador. No soy un improvisado. Hemos caminado la ruta con Margarita, hace 8 la acompañé como vicegobernadora, como vicegobernador. Estuve 12 años de intendente, conozco esta provincia de punta a punta. Ahora, por el hecho de votar contra Fernández, puede poner cualquier cosa. ¿Crees que Vidal es cualquier cosa? ¿Cree que Vidal es cualquier cosa? No, cualquier cosa me refiero. Cualquiera que no está preparada, me parece, para gobernar la provincia de Buenos Aires porque no la conoce. Hay que tener la camiseta de la provincia de Buenos Aires, hay que tener las identidades regionales para defender en serio la provincia de Buenos Aires. La provincia necesita un gobernador, no un gerente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Lo mejor para ustedes con respecto a lo que van a ser las elecciones el próximo domingo. Recibimos a todos, escuchamos a todos, tienen la posibilidad aquí en América, en Intratables.